Hay por lo menos dos grandes mentiras en ese título. Y son estas. ¿Se acuerdan de Scott Pilgrim? Volvió en forma de anime de Netflix. Algo con lo que los fans más viejos o más nuevos no han parado de soñar básicamente desde siempre. Sea que conociste esta franquicia con el videojuego, la película o la novela gráfica, es de mi agrado informarte que esta fantasía se cumplió. A medias. Un poco. Hablemos un poco de Scott the Peregrino solo para empezar. Sé que para este punto todos conocen el origen de este adorable estúpido que se rehúsa a crecer, pero refresquemos. El año es 2004, hace no mucho, solo 20 años. Ay, Dios mío, ¿por qué? Sale en las librerías del mundo Scott Pilgrim, Precious Little Life o Su vida y sus cosas, por alguna razón en español, creado por el canadiense Brian Lee O'Malley, y fue un total éxito mundial, aunque de bajo perfil en algunos lugares, siendo una especie de comedia romántica ambientada en Canadá, con toneladas de realismo mágico, referencias a la cultura pop y un amor muy grande hacia los videojuegos. Pongan un pincito aquí con Scott Pilgrim y los videojuegos, ya volveremos a eso. Resumen rápido para quien no conozca nada de la franquicia y quiera entrar. Scott es un joven de 23 años, vive básicamente de mantenido con su mejor amigo gay Wallace, tiene una banda con su amigo de la universidad Stephen Stills y su exnovia Kim. Y bueno, el joven Neil, el compañero de Stephen, que es algo así como su fan involuntario mascota. Scott Pilgrim sale con una chica de secundaria llamada Knives Chow. ¿Por qué sí? ¿Por qué carajo no? O eso piensa Scott. Hasta que empieza a soñar con una chica de cabello pintado y patines. Sí, los patines son importantes. Luego de un ensayo con la banda, van a una fiesta y ¿qué te parecen las casualidades de la vida? Ahí se encuentra esta chica, Ramona Flowers. Scott trata de hablarle, la caga un poco y luego de un entramado plan con la tarjeta de crédito de Wallace en medio, hablan, salen, pasan cosas, pero no todo lo que tenía que pasar. Aún. Para que aparezca de repente una especie de Rajit Rapali con poderes místicos en medio de un concierto a decirle que ahora tiene que vencerlo a él y a otros 6 fulanos supervillanos para poder salir con Ramona. Y como mueve más un par de tetas que un mierdero de carretas, Scott dice ¡sí va! En serio amo este cómic. No fue tan rápido el resumen, pero la premisa es así de básica. Scott le gusta a Ramona, para salir con Ramona debe vencer a sus 7 exnovios malvados. Scott dice ¡está bien! Lo genial de la misma es que al mismo tiempo que vemos el viaje de superación personal de Scott, un joven que todo este tiempo se ha rehusado a crecer, que constantemente recuerda lo que le conviene y omite por gusto acontecimientos pasados como si no tuvieran consecuencias. También vemos algo de Ramona, un poco de por qué tiene estos 7 exnovios malvados, como varios no son necesariamente malvados, cosa que apenas se toca en el cómic, y como su mayor defecto, que tiene algunos, es que se aleja de las personas, sea porque se siente incómoda con algo, porque simplemente es así, y en el momento en que se va omite esa historia y continúa como si no tuviera consecuencias. ¿Les suena familiar lo que acabo de decir? Es intencional. Hablemos de Takes Off. Esta serie es una jodida locura. Nada más en cómo comenzó su producción. Para los que no lo sabían, toda esta idea comenzó porque Michael Cera, el Scott de la película, respondió a un mensaje del grupo de Facebook del staff 9 años después. Solo con un mensaje. Eso es gracioso. Así, como si nada de tiempo hubiera pasado. Luego de un rato, el propio Chris Evans le responde: Michael, ¿qué diablos haces contestando un mensaje de hace 9 años? Luego se pusieron a charlar y a raíz de este evento se empezó a barajar la idea de esta serie. Sí, así de random como es el cómic comenzó este viaje, pero vamos por partes.
La animación de Takes Off está a cargo de Science Saru, el estudio de Masaki Yuasa, y esto ya debería decirte algunas cosas. Este hombre es el que estuvo detrás de animes como Ping Pong The Animation o Tatami Galaxy, que ya venían teniendo su estilo particular, digamos. Fluido, dinámico, algo loco, cosa que pasaría a su estudio al fundarlo. El mono científico ha hecho cosas increíbles a nivel visual, tales como la famada Devilman Crybaby, las Easy Breezy, también conocidas como Eusoken, o el espectacular corto de T-Obi-Wan para Star Wars Visions. En unos meses, a la fecha de la salida de este video, también sacarán un pequeño anime llamado Dandadan. Por Dios, vean Dandadan, es el manga más jodidamente aleatorio, hermoso, raro, fantástico que he visto. Por Dios, es anormal lo bueno que es. Miren estos dibujos y es un manga semanal, por Dios. Scott. Ya con este pedigrí en el estudio de animación había bastantes expectativas y, para mí, cumplió cada una de ellas. La animación es fluida cuando debe serlo, dinámica en las peleas, alternando estilos según lo que se quiera mostrar, algunas haciendo alusión a videojuegos clásicos. De verdad es una carta de amor a lo que significa Scott Pilgrim como franquicia. Amé el diseño de personajes y eso con esta franquicia es un tema. Vamos un minuto a los cómics. Estos tuvieron una progresión no solo como historia y con sus personajes, sino también a nivel visual. Por ejemplo, este es el Scott del primer volumen. Segundo, cuarto y sexto. Vemos un cambio más o menos natural si lo muestro de esta manera, ¿verdad? De esos diseños primarios más largueduchos a estos un poco, digamos, más infantiles que tenemos en el último volumen. Supongo que esto es lo que siempre quiso hacer el autor y fue llevado poco a poco a este diseño final, que para ser honesto, de adolescente jamás lo tomé en cuenta, pero releyendo los cómics para hacer este video se me hizo bastante evidente. Digamos que pasar de esto a esto es un poco raro. Pero para qué negarlo, los diseños siguen siendo visualmente muy atractivos y a mi parecer funcionan mejor en este punto de la historia donde las cosas ya estaban un poco bastante locas. Y de los diseños del juego mejor ni hablemos, que ahí Scott y compañía parece que tuvieran entre 15 y 17 años, y digo 17 porque ajá, pero en fin. El diseño de Takes Off se me hace perfecto. Lo veo como el punto medio entre estos diseños clásicos de los primeros tomos, más largos, con la expresividad de los últimos realizados por Brian Lee O'Malley. Son divertidos de ver, puedes esperar básicamente cualquier expresión de ellos y capta completamente la esencia de la obra. La paleta de colores es bastante pastelosa, lo cual es curioso, pero encaja bien con la serie, no lo voy a negar. Otra cosa es que busca totalmente ser el punto medio de la película y el cómic, tomando cosas de ambas partes. Por ejemplo, en el cómic, Scott usa sus manos para simular el cabello de Ramona y le pregunta a este chico, mientras que en la película utiliza un dibujo de cómo él recuerda que era su cabello, cosa que más adelante se utilizó en la serie, haciendo referencia a la película y cambiando el personaje de Komeu por Julie. O el momento Sonic the Hedgehog, donde en el cómic hablan de zapatos y en la película hablan de Pac-Man. Son pequeños detalles que solo los fans más acérrimos se darán cuenta, pero que se nota que la serie está hecha con muchísimo cariño y tomando en cuenta todo lo relacionado con la franquicia. El apartado musical es excelente. Desde pequeñas cosas como parodias a canciones de videojuegos conocidos, usar literalmente la canción del videojuego de Scott Pilgrim vs. The World en un punto clave de la misma, la forma en que acompaña a la perfección las escenas, las canciones de Sex Bob-omb, que de hecho suenan exageradamente bien para la calidad de la banda, o la aparición un poco inesperada de Black Sheep de Clash of the Demonheads. Y el opening, hermano. No creo que hayan podido elegir o crear mejor canción para la serie. Bloom de Mercy Talkie, espero haberlo dicho bien, es simplemente perfecto.
La manera en la que comienza con el bajo, haciendo alusión al instrumento que Scott más utiliza en la serie, los sonidos de videojuegos en la misma, la voz de la cantante, la pausa en el precoro y cómo explota en el mismo es simplemente perfecta. El mejor opening que se pudo elegir para la serie. Aviso que a partir de aquí va a haber spoilers grandes tanto de Takes Off como del cómic. Quedan avisados. Antes que nada diré que realmente disfruté mucho esta serie, en serio, la adoro. Y estaba muy emocionado el día del estreno. Tenía poco fresco a Scott Pilgrim, ya que había leído los cómics hacía más o menos 14 años, y la película hacía 7. Quiero decir, las ideas estaban ahí, los personajes estaban ahí, pero no recordaba al 100% todo lo que pasaba con ellos. Teníamos comida, teníamos bebidas, teníamos el televisor donde verlo y comenzó la serie. Como todos, yo esperaba una recreación casi literal de los cómics, quiero decir, todo estaba ahí. Solo había que animarlo, y hasta cierto punto así fue. Hubo cambios, sí, los agregados de la película u omitir ciertas cosas para que la serie sea más dinámica eran evidentes que pasaría. Los primeros 24 minutos del primer capítulo era todo lo que siempre quise. Paneles casi sacados directamente del cómic siendo animados, la atmósfera creada, la forma en la que se conocen Scott y Ramona, y de repente... Scott Pilgrim muere. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué coño había pasado? Y en el siguiente capítulo empezamos con el funeral de Scott y ¿qué hace Envy Adams ahí? Mira a la familia Pilgrim, eso está bien. ¿Que Matthew Patel y Gideon están peleando? ¿Que Patel hizo qué? Demasiadas cosas al mismo tiempo. Debo dar un aplauso de pie al equipo de publicidad de Netflix, sacando solo la información adecuada y mostrando solo lo justos en el teaser y en el tráiler de la serie. Esto fue una sorpresa descomunal. Puedo entender por qué esta serie dividió tanto a la comunidad de Scott Pilgrim. La gente esperaba esto. What are you in for? I got in a fight. An awesome fight. Did you win? Not really. Well, at least you're honest. Y recibió un poco esto. Ahora, he visto ya varios videos al respecto de la serie antes de hacer el mío, y muchos han tratado de definir qué es este cambio en la misma. Muchos han dicho que es un spin-off del cómic, y lo puedo comprender, el protagonismo cae en Ramona, y el misterio de qué carajo pasó con Scott Pilgrim. Asimismo vemos más de Ramona, cómo se relaciona con los otros personajes, y creo que lo más importante, vemos más de sus ex malvados. Un spin-off es adecuado, la verdad. Pero al mismo tiempo muchos lo ven como una secuela. ¿La razón? Pues... resulta que la persona que secuestró a Scott fue... Scott Pilgrim. del futuro. What the fuck? Que quería evitar que Ramona y él estuvieran juntos porque 14 años después de casarse se separan. Y Ramona huye. De nuevo. Y él no puede superarla
o hablar con ella y... Aquí es donde está mi problema con la serie. Ya volveremos aquí, pero antes hablemos de esto. He escuchado a mucha gente decir que la serie le da un buen lugar a muchos personajes, siendo estos los malvados X o la misma Ramona, pero que al mismo tiempo perdieron la oportunidad de desarrollar ciertos personajes. Cuando escucho que hablan de estos personajes, suelen hablar de los mismos, siendo Knives, Envy o King. O de lo más sonado, ¿dónde está Lisa Miller? No sé si se dieron cuenta, pero estos personajes de los que se habla están íntimamente relacionados con Scott y tienen un gran desarrollo en los cómics. En el caso de Knives, dejando de ser la niña obsesionada con Scott al punto de querer literalmente matarse a navajazos con su nueva novia, para ahora centrarse en ella misma y darse cuenta que perdió un año de su vida por un estúpido que no valía la pena. De ahí sale este panel del cómic que es una joyita. Dios mío, la cara y la respuesta de Knives es perfecta. También nos enteramos del pasado de Envy, cómo fue su relación con Scott, de que Envy es solo un apodo y cómo fue que pasó de ser una otaku encerrada en su habitación de la universidad a la sex symbol adorada por el público que es ahora, pero que al mismo tiempo también siempre supo que había algo mal con ella. Y en el caso de Kim, es ambas cosas. Sabemos su conexión con Scott, que apenas se toca en la serie, cómo terminó entrando en la banda junto con Lisa y con él, cómo este mismo la salvó en una ocasión, y estos se convirtieron en pareja para que al final Scott aplicara la gran Ramona de irse sin decirle nada a ella, avisando solo a Lisa. Y hablando de Lisa, Lisa Miller es hoy por hoy como la manzana de la discordia de la franquicia. O la amas o la odias. Los fans están divididos con ella como por la misma serie de Netflix. Las frases "qué mal que la sacaron 2 veces de las adaptaciones del cómic" o "qué bien que lo hicieron porque es un personaje sobrevalorado". Lo cierto es que en el cómic, ella es un punto de inflexión para la relación de Scott y Ramona, siendo técnicamente la tercera en discordia y despertando los celos de la mismísima Ramona Flowers, al punto que estuvo muy cerca de terminar esta relación, con una escena ya mítica en la franquicia. La cosa con Lisa en Takes Off al menos es que ni aportaría nada en la serie ni debería estar ahí en primer lugar. Dado que es la misma historia pero diferente, ella ni debería estar en Toronto para el momento que abarca la serie, ya que a diferencia del cómic, donde Lisa reaparece en la vida de Scott por accidente, siendo que la serie abarca más o menos un par de semanas y Scott en los cómics se encuentra con ella ya a meses de iniciar su relación con Ramona. Mientras en el cómic se explora las relaciones pasadas y actuales de Scott y el crecimiento de él mismo como persona, la serie hace lo propio con Ramona, explorando a cada uno de sus ex malvados con cuidado, teniendo ella que ir casi que uno por uno explorando los aspectos de su vida y teniendo más desarrollo de ellos mismos. Dándote cuenta que de malvados no tienen tanto, aunque sea no todos. Excepto los gemelos, que ya eran algo nulos en el cómic y en la película, y en la serie tampoco aportan tanto, quiero decir, su robot aportó más, pero bueno. Mientras que el cómic es la historia de Scott y Ramona, pero principalmente de Scott, su vida, su pasado, su presente, su futuro, y cómo éste debe crecer como persona para seguir adelante, la serie es la historia de Ramona y Scott, de cómo ella debe lidiar con el pasado, resolver sus conflictos e ir a lo que quizás sea su futuro. Me gusta ver esto como 2 caras de la misma moneda, o si prefieren, como la segunda partida en un videojuego. Y no, también he escuchado eso de que esta serie es una especie de ruta pacifista. No es el momento del cómic de Scott Pilgrim. Sí, pacifista. Si hay que pelear, Ramona peleará. Y eso también va para Scott, desde que vuelve a aparecer con todo eso del campo acá. Tremenda referencia a Evangelion, por cierto. Scott estaba muy dispuesto a matarse con tal de seguir los latazos con Ramona.
No es muy pacifista, por no decir la mega coñaza que reciben todos al final de la serie y que también querían dar Scott y Ramona. No. Yo lo veo como cuando en un videojuego tienes la opción de jugar la historia con un personaje y luego de terminar su historia vas a la ruta B o a la segunda partida, donde juegas la misma historia con diferentes variaciones. En este caso, la variante principal es si Scott hubiera perdido contra Patel. Y estaba muy interesante todo. Los cambios que hubo, las subtramas con Knives, Neil y Wallace fueron divertidísimas, especialmente la de Wallace que... prefiero por mucho al Wallace del cómic, que verdaderamente se preocupaba por Scott, y no solo lo veía como un lastre o un mantenido, que sí, también lo es, pero también como su mejor amigo, y lo apoya constantemente. Este es un Wallace ya más cínico, y bueno, fue divertido, eso sí. También mucha gente lo ve como un what if, o un qué tal si. Y también lo veo bastante válido, quiero decir, es lo que es en toda regla. Un what if, un spin-off, la ruta B, la otra cara de la moneda, la historia de Ramona y amigos, cualquier interpretación está bien para mí. Lo único que no voy a aceptar, aunque sea de mi parte, es pensar que esta serie es una secuela. Hablemos de ese Scott Pilgrim. Aún más viejo. Hablemos de ese Scott Pilgrim. Esto pasa después de los eventos del cómic. Han pasado 14 años desde que Scott y Ramona se casaron tras haber derrotado a todos sus ex malvados. Wallace acoge a Scott en su casa luego de problemas con Ramona, que acaban en divorcio. Todo parece indicar que Ramona huyó. De nuevo. Como en el volumen 5. Y Scott está muy deprimido. Como en el volumen 6. También parece que no quiere hablar al respecto con ella y no la ha ido a buscar. Piensa que no ha hecho nada malo y... Ya ven a dónde quiero llegar, ¿no? Me niego rotundamente a creer que estos Scott y Ramona sean los mismos que pelearon con Gideon al final del cómic. Es que no tiene sentido. Es como si hubieran dado 4 pasos hacia atrás con los años. Scott había aprendido a escuchar, a seguir adelante, y aunque sigue siendo algo estúpido, al final del cómic se le ve más maduro y dispuesto a todo. ¿Y me estás diciendo que no se le ocurrió ir a buscar a Ramona y hablar al respecto? Y Ramona igual. Al final del cómic, ella se había decidido a dejar de huir, a enfrentar el futuro con la persona que ama, a no estar pegada a la vida de esa persona especial, ya que se sentiría estancada, sino a complementarse mutuamente y estar juntos aprendiendo el uno del otro. ¿Y me dices que huyó? En el cómic, estos personajes no eran niños, tenían 23 y 25 años, por Dios. Por eso es que no puedo ver esto como una secuela. Me es difícil pensar que por más tiempo que haya pasado, sigan repitiendo los mismos errores ya habiendo aceptado eso, ya habiendo aprendido de ello. Pero, en fin. Ya habiendo aceptado esto, pues... La pelea contra el Scott más viejo fue brutal. Referencias a los cómics y a videojuegos por todas partes. Y para qué negarlo, el viejo Scott, entre todo, tiene su carisma. ¿Quieres pelear con el viejo Scotty? Los power-ups de cada personaje dados por el bolso de Ramona, para que nada más no funcionaran al final. Este viejo es de verdad el final boss más inesperado y al mismo tiempo poderoso. El final es algo curioso, no lo voy a revelar ahora, pero aunque no me gusta la ejecución, me gusta bastante este enemigo que no te podrías imaginar, el octavo exnovio malvado, Scott Pilgrim.
Si lo veo como un spin-off donde, no sé, Gideon se cayó por un barranco y Scott se encuentra con Ramona en la naturaleza sin aprender nada al final, oye, no está tan mal. Es algo refrescante de ver. Es, como dije, la ruta B en la selección de historia de un videojuego o la otra cara de la moneda. Si el cómic es algo así como un juego arcade donde tienes que ir venciendo a los enemigos, pasando de nivel para al final llegar a la máxima recompensa, la serie es este tipo de juego más introspectivo, donde puede haber acción, pero la historia y el misterio es lo más importante. Takes Off es especial. Es una serie que entiende perfectamente el material que está adaptando. Una serie donde Brian Lee O'Malley pudo sacar todo lo que le faltó por contar y al mismo tiempo, digamos que corregir ciertas cosas del primer cómic. Quiero decir, esta escena no está aquí por nada. Y quizás me doy cuenta de esto demasiado tarde, pero creo que no debí salir contigo en primer lugar. Que uno de 23 salga con una chica de secundaria está mal visto por la sociedad. Y dado que el volumen 1 comienza literalmente con esta página, pues... Aún así se echa en falta una adaptación fiel a los cómics. Los fans la hemos estado esperando y muchos han tomado cartas en el asunto. Con cosas como Scott Pilgrim vs. The Fan Animation, o sin contar cosas como la parodia de Mad, o el primer intento de Adult Swim para traer esta serie, Scott Pilgrim vs. The Animation. Es jodidamente recomendable, he usado clips de la misma durante todo el video, véanla, vale mucho la pena. A pesar de haber dado algunos spoilers de la serie, dejé varias cosas sin mencionar a propósito. Vale mucho la pena verla, seas fan o no. Es una buena experiencia, y como no creo que vayan a sacar una secuela, es también una buena entrada a este universo. Para mí, hay series que se disfrutan más a determinada edad. Ahora mismo se me vienen unas cuantas a la mente que toman mucho peso viéndolas de niño mientras creces, de joven adulto cuando no tienes idea de qué hacer con tu vida, o ya de adulto donde tienes un panorama más amplio. Quizás luego hablemos de ellas. Aún así, adoro los cómics de esta franquicia desde que era un adolescente, y como adulto, releerlos y ver tantos detalles o cómo cambia el panorama de uno respecto a los eventos es muy divertido. Disfruté mucho esta experiencia. Si puedes, dale una oportunidad, sea la partida de Scott o la de Ramona. Ambas son increíbles y puedo decir que se quedarán conmigo durante mucho tiempo.